Que esto normalmente, este tema normalmente uno lo ve allá en comunicaciones, pero ¿por qué yo lo traigo a colación? Porque a veces allá no le paramos un poquito de bolas de para qué nos sirve esto, y cuando estemos metidos nosotros allá en la industria, de pronto vamos a necesitar ayuda, ¿no? Entonces ahí o llamamos a un amigo o jugamos el 50-50 o porque el público no está disponible, ¿no? Entonces vamos a mirar entonces. Field Foundation es una fundación de buses de campo. En los buses de campo es lo que se mostró, se montó. Recuerden que vimos que Modicon, para la comunicación de sus PLCs, fueron los primeros que determinaron los famosos buses de campo y algunas cosas, ¿no? Y acuerdan que tenemos buses de campo para planta, para proceso, para campo y para la sala de control o la célula. Entonces, ¿qué pasó? Pues hay una fundación que surge y a través de unos estándares regulatorios como es el ANSI-ISA 5002, que es de ANSI-ISA es americano-europeo, el IS 61158, que es la International Electrotechnical Commission, y CENELEC-EN, que es, eso creo que es español, o sea, europeo, con la norma EN 50170 de 1996, generan y crean la fundación. Bien, eso que tenemos acá es la pirámide de automatización. Si ustedes se dan cuenta, esta es la pirámide. Aquí tenemos proceso, acá tenemos campo, acá tenemos célula y aquí tenemos planta o planeación. Y aquí está el gerente o se llama factoría. No lo necesitamos acá. En esa pirámide se basa toda la estructura de la fundación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos todos los elementos de sensores, transmisores, controladores, etcétera, que llamamos sensores y actuadores. Aquí podemos usar buses de campo como ASI, donde que ASI es Actuator Sensor Interface, ¿cierto? O podemos usar Profibus DPI, de periferia descentralizada. Listo. Entonces, toda la información que está regada aquí en el proceso se centraliza en campo a través de autómatas o de dispositivos y la mandamos a través de una red allá. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí abajo tenemos buses de campo normalitos, entre esos el ASI. Aquí ya tenemos una cierta velocidad donde convertimos los buses de campo en redes de comunicación tipo Ethernet. Entonces aquí tenemos velocidades de 32.1 kilobit y en adelante de más, ¿cierto? Y aquí en el SCADA, o sea en la célula, tenemos el HSE, que significa High Speed Ethernet, que ya se quedó corto, ¿no? Ya nosotros estamos trabajando acá, creo que ya aquí ya se está trabajando con 1000. Ya estamos trabajando con 1000 megabits por segundo. Entonces lo que llamamos 1 gigabit por segundo. Ya están trabajando con velocidades altas. Listo. Y esa es la pirámide estructurada en la que son los buses de campo. Dice que la Fundación Fieldbus es un sistema, bueno, que más que todo es una organización, ¿cierto?, que maneja los sistemas de comunicación digital, serial, bidireccional, que sirve como red a nivel básico de automatización en una planta industrial que está representada por esta pirámide que les dibujé acá. ¿Vale? Bueno, miremos qué es este multipunto. Realmente aquí no traduce multipunto, pareciera que trabajara como multibota, ¿cierto? Cableado para multipunto. Dice que Foundation Fieldbus soporta hasta 32 dispositivos, eso ya lo hemos visto, hasta 32 dispositivos de campo. Sin embargo, para evitar limitaciones de voltaje y corriente, se recomienda usar 16. No creo que uno alcance a usar 16, bueno, no es que sea una empresa muy compleja, pero se montarían varios buses mejor. Listo. ¿Qué contiene todo lo que estamos hablando ahí de la? Tiene instrumentación multivariable, o que con lo multivariable estamos hablando de que no estamos con una entrada y una salida, sino muchas entradas, muchas salidas, o muchas entradas, una salida, o una entrada y muchas salidas, como queramos. Comunicación bidireccional, esto es importantísimo, que nos vamos a comunicar para allá y para acá. Manejo de nueva información y sobre todo lo que más nos interesa, que es el control de campo. Esto, exacto. Ok.
Field Foundation es una asociación. Mira, aquí ya nos está hablando de que es una asociación. De hecho, es eso, ¿no? Es una fundación que fue montada por varias empresas de fabricantes que administran, investigan y potencian el uso de este protocolo. Ellos se reunieron y dijeron, bueno, montemos una arena para que saquemos un estándar y nosotros seguimos en la investigación para mejorar las comunicaciones cuando necesitemos hacerlo. Para ello existe algo que se llama la interoperabilidad. Dice que la interoperabilidad garantiza que los dispositivos de distintos fabricantes, acá, operan satisfactoriamente juntos en la red Fieldbus sin ningún problema. Sin ningún problema. Más adelante vamos a ver que hay algunos pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Esta prueba la realiza Foundation a cada instrumento, por lo menos 2. Una vez aprobado, queda registrado y autoriza el uso del logo en el equipo. Los sistemas se prueban, pero no quedan registrados ni usan el logo Foundation. Interoperabilidad no significa intercambiabilidad, ya que la funcionalidad puede ser distinta. Una cosa es que operen y otra cosa es que intercambien información. A veces los protocolos son diferentes, ese es el detalle que le quería decir. A veces los protocolos o los algoritmos son diferentes y nos tocaría hacer un pequeño cambio o un ajuste para que eso pueda haber intercambio de información. Pero fíjese que cada fabricante que saque al mercado un actuador o un sensor tiene que, si quiere que quede estandarizado en la Fundación Fieldbus, tienen que someterlo a una prueba y para ello autorizan o no que sea de esa marca y puedan utilizar el logo que es este que está acá. Este es el logo de Field Foundation. Si no, no. Tienes que ver el logo y el chulito con el sello. Si no, no. Ahora dice del equipo, los sistemas se prueban, pero no quedan registrados que usan el logo Foundation. Interoperabilidad no significa intercambiabilidad. O sea, habrán equipos que no permitan eso y entonces esos equipos no pueden llevar el logo. ¿Cuáles son las ventajas del protocolo? O sea, de la fundación. El protocolo es Fieldbus solo. La fundación es la que lo administra, la que lo mejora, la que lo investiga y la que da los avales. Entonces, fue concebido para el control del proceso. Ya eso lo sabíamos. Puede funcionar en ambientes industriales y o peligrosos. Recuerden que los ambientes industriales se llaman ambientes hostiles. Tenemos polvo, humedad, vibraciones, interferencias electromagnéticas, interferencias radioeléctricas, etc. Y peligroso se refiere a que sean antiexplosivos, que tengan seguridad intrínseca, etc., ¿no? Lleva la energía por el mismo cable, no necesita fuentes adicionales en cada punto, él tiene por el mismo cable lleva la energía. Puede utilizar cables existentes, o sea, tengo una red montada y no la estoy usando, yo me puedo montar sobre ella, no hay problema, no tengo que descablear toda la planta, yo puedo usar esos mismos cables y montarlos sobre ella, no tiene cables especiales, quiere decir esto. Soporta seguridad intrínseca, lo acabo de decir un momentico, es la seguridad con que vienen los equipos, una válvula trae su seguridad intrínseca y por ende puede ser su código cerrado por la seguridad, en este caso no, porque Field Foundation para haberle dado el aval tiene que haberle dicho que eso es para leer. El control es determinístico, esto es importantísimo. Recuerda que tenemos dos tipos de controles, determinístico y estocástico. El determinístico es aquel que podemos definir a través de una ecuación matemática precisa y nos da resultados precisos. El estocástico nos toca recurrir a las probabilidades para poder calcular o para poder dar un cálculo acertado o por lo menos muy cercano. Mantiene informado al usuario, claro, tiene la posibilidad de escribir en las HMI para que el usuario sepa qué está pasando durante el transcurso de la comunicación, etc. Bien. Ok, vamos a hablar de las famosas capas. ¿No recuerda que nosotros vimos que el sistema ISO que maneja 7 capas, ¿cierto? Está definido ya como estándar ISO OSI, ¿cierto? Entonces, el Field Foundation nos va a usar una capa de usuario, una capa de enlace y de aplicación y una capa física. Entonces, ¿qué tenemos en la capa de usuario? Los bloques de control y diagnóstico. Aquí tenemos bloques de control y diagnóstico. ¿Qué tenemos en el data line o en el enlace de datos y en la capa de aplicación? Recuerden que los datos pueden ser paquetes muy grandes, por lo tanto mandarlos por la red no es viable, entonces nosotros lo que hacemos es que lo fraccionamos en paquetes pequeños y a cada paquete le damos una encriptación. Cuando él llega al otro lado, la misma capa, o sea, la capa data line,
se encarga de volver a desempaquetarlos y unirlos en un solo paquete, tal como llegó el mensaje a la entrada. Eso es lo que hace el data line o la capa de aplicación y enlace. Bien, y en la capa física, que solo tenemos los cables, los convertidores, los modems, todas esas cosas, vamos a tener la interfaz electrónica. La interfaz electrónica, según el estándar industrial, dice que es de 5 a 32 voltios. Normalmente, en la mayoría de los casos, se excluyen voltajes pequeños por la debilidad del manejo y la pérdida de voltaje o corriente. Entonces, ellos hablan de mejor manejar eso de 9 a 32 voltios. Y lo mismo aquí, que sea hasta 20 o hasta 15 miliamperios, en caso de que normalmente lo del estándar es trabajar con 20 y aquí el estándar es trabajar con 24 voltios. Es 24 voltios y aquí es 20 miliamperios. Dice que los dispositivos en un segmento, los dispositivos en un segmento comunican los datos de control de procesos de forma cíclica. Ellos están haciendo forma cíclica para evitar pérdidas, cuyo tiempo es administrado por una función de planificación maestra denominada Line Active Scheduler. Ese Line Active Scheduler es el que se encarga de administrar tiempos para el manejo de la información y que toque coordinada. Dice que la comunicación utiliza la forma publish-subscriber, es decir, es determinística, ¿cierto? Ocurre siempre en el tiempo planificado. Tenemos información precisa y segura, por eso se llama determinística. Los datos de información, no los de proceso, porque pueden ser de proceso o de órdenes o de fórmulas de alguna otra cosa. Entonces, los datos de información, registros, alarmas, diagnósticos, configuraciones, se comunican en forma asincrónica. O sea, no necesitan que los relojes estén sincronizados. Se asigna un tiempo entre los ciclos, mire aquí, ¿cierto? Para que por medio del token passing se comuniquen los dispositivos. Esto también es muy importante. Paso por un testigo, ¿cierto? Y nos permite a nosotros asegurar que la comunicación está dándose en los tiempos marcados para que no se pierdan los datos. Cada dispositivo comparte el mismo tiempo en un segmento, ¿cierto? O sea, que ellos trabajan de forma paralela, ¿no? ¿Listo? De forma paralela. El procesamiento es paralelo. Ellos van manejando siempre en el mismo tiempo. Una función de sistema administra el tiempo, ¿cierto? Que se llama Application Clock. Los clocks internos de cada dispositivo se sincronizan con esto. Entonces, hay un reloj maestro que es el Application Clock y cada dispositivo, la válvula, el sensor inteligente, tienen sus respectivos tiempos. ¿Qué hace él? Él agarra cuando este pulso va de subida y aquí este está corrido por acá, administra un tiempo para que en el próximo de subida coincida exactamente con el otro de subida de él. Y eso es lo que hace que en ese tiempo es lo que administra esta Application Clock. El reloj pueda variar hasta que asegure que encontró el otro pulso de subida o de bajada, porque yo puedo hacerlo con Rising Clock o con Falling Clock, o sea, pulso de subida o pulso de bajada. Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Las alarmas se manejan de forma independiente, o sea, hay unos bloques especiales para manejar alarmas, ¿cierto? Y esa es una forma fácil de trabajar para no mandar señales de alarma por ordenar las señales de datos, sino que se manejan independientemente. Cada dispositivo Fieldbus tiene una dirección, ya lo sabemos por módulos, ¿no? Cada dispositivo, recuerden que podemos tener hasta 32, vamos a hablar de 32, sería un maestro y 31 esclavos, o un maestro y 15 esclavos. Pero yo también puedo tener 2 maestros y 14 esclavos. ¿Por qué 2 maestros? Porque yo puedo manejar una comunicación redundante de paso por testigo para que los 2 maestros estén trabajando cíclicamente y le estén diciendo al sistema, si no está él, estoy yo, para que se maneje eso de una forma segura y no haya pérdida de información, sobre todo cuando es crítica. Esto es como un macrociclo de lo que es una comunicación. Dice que entre esta línea y esta línea está el marco o la referencia absoluta, ¿no? Dice que Absolute Link Scheduled Start Time, ¿cierto? Schedule es como una referencia, como una marca, como una impronta que le está marcando allá al sistema, ¿no? Y link significa enlace.
y es un enlace absoluto, que tiempo de arranque. Listo, arranca el dispositivo 1, ejecución, por ejemplo, en este caso es una entrada analógica, como ejemplo está colocando acá ahí, que es una entrada analógica. Luego viene aquí, dispositivo 1, comunicación, esa entrada analógica aquí ya fue mapeada o escalada, y aquí ya la mandamos a la comunicación, ya enviamos a la comunicación. Eso estamos trabajando para un lazo de control. Listo, ahora tenemos un dispositivo 2 que son dos elementos, un PID y una salida analógica, una ejecución. Entonces está mandando una orden para ejecutar. Entonces le está diciendo vaya y encienda o ponga la salida analógica en tal valor, o vaya y ajuste el PID de tal valor. Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos. Entonces aquí estamos sobre la misma base de tiempo, están trabajando todo. Esto es lo que nos decía ya, la misma referencia del tiempo. Mientras que el desmarque o el desmonte de la comunicación se hace a lo largo de todas las que estén trabajándose acá. Lo mismo, la duración de 500 minutos del schedule latch, para que me diga cuánto va a durar el tiempo para yo hacer la comunicación. Ese es el famoso lazo. Y listo. Y aquí más adelante, este es un lazo típico de un schedule, ¿no? de una referencia. Ahora aquí hay para varias, ¿no? Hay para 3 lazos de control, mire. Tengo 3 lazos de control, mire. 1, 2 y 3. Sobre la misma base de tiempo, mire, la referencia es esta y esta. Es lo que nos decía ya la diapositiva por atrás, la misma base de tiempo en el enlace absoluto de la referencia para el tiempo arranque. En este, por ejemplo, en el lazo 1 dice que va a ejecutar la entrada analógica, bases comunicaciones, que además hay un PID, una ejecución para un PID y una salida analógica. Para el otro va a tener una entrada analógica, va a haber una comunicación, bueno, en fin, ahí hay muchas cosas que podemos analizar. Esto nos sirve es para mirar que la referencia de tiempo está manejando y cómo se va corriendo en el tiempo. Mientras que el desmarque y el tiempo de referencia siguen siendo los mismos a lo largo de todos los eventos que estén pasando ahí en el sistema. Esto a nosotros no nos va a servir para nada cuando vayamos a hacer una comunicación, porque esto ya todo está transparente allá, no es tangible, es intangible. Simplemente nosotros sabemos que un protocolo, que hay que hacer esto, lo comunicamos y se comunica. Pero si nosotros pretendemos ser ingenieros y por lo menos aceptables, si no buenos o excelentes, tenemos que saber la fenomenología de las cosas, de dónde sale esto, para qué sirve, por qué. Si alguien me pregunta a mí, bueno, ¿cómo funciona el marco del schedule o el lazo del schedule de un Fieldbus? No, pues no sé. Bueno, no, es tener idea de que esto simplemente es tener esto como referencia, que manejan sobre el mismo marco de tiempo y todo lo demás. Eso es. Bien. Fieldbus Foundation tiene una serie de bloques de función que se encargan de hacer todo lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que yo le digo, es transparente. Yo ya sé que un bloque de función me hace tal cosa y yo simplemente lo llamo, lo configuro y chao. Un bloque de función son módulos que se han desarrollado a través de pequeños software sellados, no se pueden cambiar, no es intervenible, es una caja negra, ¿cierto? Donde yo tengo un function block, donde tengo una serie de entradas, puede ser una, pueden ser varias, vamos a poner N acá, y una serie de salidas, puede ser una, pueden ser varias, vamos a poner M acá. Y eso es lo que tenemos como bloque de función. Ahora miremos, ¿qué es Resource Block? Es el que relaciona el dispositivo completo. O sea, yo vengo de una válvula y que me diga, esa válvula fue fabricada por Rosemount, es de la serie, no sé, RS1100, el modelo de la válvula, qué tipo de modelo es, etcétera, para qué sirve, qué protocolo de comunicación tiene. Bueno, todas esas cosas las tenemos ahí porque cuando nosotros tengamos que mirar la información, el sistema en el bloque de comunicación de Fieldbus me tiene que sacar a una pantalla los datos de la válvula, ¿cierto? O allá mismo en campo, donde está la válvula, realmente iría en proceso. Entonces le damos allá a su ventanita, a su pantallita, y ya nos tiene que mostrar. Ahora, el Transducer Blocks dice que relaciona las partes húmedas, cuéntate en inglés, sensor, material, estado. O sea, ¿qué nos trae el sensor?
qué material está manejando ese sensor, si es temperatura, si es vapor, si es agua, si es aceite, bueno, y el estado, cómo está, qué parte está. Y los function blocks que son relacionados a las capacidades de control, entradas analógicas, salidas analógicas, PIDs, PI, etcétera, todo lo que tengamos acá como función del sistema. Bien, dice que la Fundación Fieldbus en los bloques de función define lo siguiente, dice: Foundation Fieldbus define un set de bloques funcionales básicos y avanzados. El fabricante decide cuántos incluir, el fabricante, el que va a presentar su equipo para que se lo estandarice, para que le den el aval. Bien, interoperabilidad, ya lo vimos hace rato. Dice, garantiza que un bloque de función es interoperable y opera junto a otros bloques, ¿no? Ya estamos hablando de bloques. Estamos hablando de los equipos y no de bloques, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro equipo, aquí tenemos otro bloque y cómo estamos relacionados él y yo. Entonces, esto puede ser un FB1 y esto puede ser un FB2. ¿Ok? Listo. Pero dice, no garantiza la funcionalidad de distintos equipos, ya que los algoritmos pueden ser distintos. Entonces, esos bloques pueden ser interoperables, ellos se pueden comunicar entre sí. Pero la información como tal, como lo vimos hace un momento en la otra diapositiva, depende del algoritmo que tenga el fabricante y eso sí puede crear algún problema. Y habrá alguna manera de poder tener esa información en la data, pero utilizando algo que nos permita leer el algoritmo. Otros bloques desarrollados por el fabricante pueden ser bloques avanzados, también son interoperables ya que la fundación especifica cómo hacerlo. Entonces, en la fundación hay una serie de requisitos y recomendaciones para que el que vaya a fabricar equipos de instrumentación de campo sepa a qué tiene que atenerse si quiere que esos le den el aval o se los estandaricen dentro de los que ellos tienen como Fieldbus. ¿Listo? Bueno, Fieldbus, de hecho, en bloques de función, vamos a tratar de echarle una miradita a todos. Entradas analógicas, salidas analógicas, ganancia del bias. Recuerden que el bias es como la polarización y la ganancia del bias es como yo puedo escalar una señal de afuera externa que sea de 0 a 50 metros de nivel de un tanque, la pueda convertir con un sensor y un transductor o un sensor y un transmisor, perdón, una señal de 4 a 20 miliamperios. Eso le entra al PLC o al autómata, pero el autómata reconoce en su conversión de acuerdo a los bits de la solución que tenga. Entonces me va a dar un valor, por ejemplo, para 10 bits sería el 0.023. ¿Y eso qué voy a hacer con eso? Yo lo que quiero mostrar en la pantalla es el mismo tanque que está afuera con las mismas medidas. Pues entonces tengo que hacerle una linearización, ¿cierto? O un mapeo, se llama eso también, para tener señales reales. Eso es lo que nosotros llamamos la ganancia del bias, para que podamos tener una ganancia de la información de la señal y la podemos tener disponible para poder hacer los cambios que necesitamos hacer. Selector de control, CS, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el Override Control. Por favor, revisen sus apuntes de comunicación, de instrumentación, y miramos qué es Control Override. Manual Loader, entonces control manual, eso es muy típico en las plantas, normalmente se deja un switch donde digas automático y manual, inclusive automático, semiautomático y manual en algunos casos. Este es un bloque de función. Un control PID es un controlador proporcional integrador diferenciador. Ya sabemos cómo es el bloque y la configuración. Un PD es un proporcional derivativo. Recuerden que creo que este controlador no es viable hacerlo físicamente por aquello que nos dan más ceros que polos. PD únicamente para control. Bueno, aquí está la aclaración, solo para hacer control, no permite ningún otro tipo. Ratio control, que es para control tipo ratio, también miremos que es control tipo ratio. Recuerden, cuando tenemos dos depósitos necesitamos sacar de A el 40% y de B el 60% y sumarlo en una mezcla, bueno, cosas de esas es control ratio. Y
bloques básicos discretos, ya no, mire, estos son generales para data de información de bytes, de palabras, de Word. Aquí tenemos para sistemas discretos, entonces entradas digitales y salidas digitales, o discretes, también traduce discrete input o digital input, discrete output o digital input. Entonces, para leer las entradas, solo se pueden leer y las áreas las podemos escribir, bobinas, coins. Bien. Aquí tenemos algunos bloques avanzados, ¿no? Entonces, por ejemplo, salidas análogas tipo complejas. Entonces hay una serie extensiva y de mayor categoría o de mayor complejidad, lo llama complex. Splitter, recuerden el control tipo splitter. Aquí está para qué sirve el selector, un generador de set point, importantísimo, por lotes, batch significa lotes, entonces un generador por lotes de aplicación. Characterizer es cómo vamos a hacer interpolación en el tracking. Integrador para el uso de, en este caso, un flujo o pulso, más un reset. Cálculo de A. LED lag, recuerden esto que es para instrumentación, compensación dinámica. Tiempo muerto, tiempo para retroalimentación del control análogo. Alarmas análogas. Aquí tenemos más bloques para HMI, que es la forma como nos podemos comunicar con el usuario. Recuerde que la referencia se hace por tags, y recuerde que tag es la etiqueta del lazo de control. Entonces yo tengo el lazo de control, por ejemplo, de la entrada de la salida, de la entrada de aire y combustible de la caldera. Pero ahí yo estoy midiendo la temperatura, el nivel de oxígeno. Entonces yo tengo ahí un lazo que agarra unos sensores y me hace una retroalimentación. Tenemos set point, tenemos el sumador, tenemos el controlador, tenemos el proceso, el elemento primario, luego la retroalimentación que viene siendo el acondicionador y el transmisor, y allá nos metemos al error por el sumador y con eso tenemos un lazo. Ese lazo tiene una identificación, por ejemplo puede ser el lazo 100. Ese 100 es el tag del lazo, tag 100. Esto la referencia hace a lazos y no a referencia ni a números seriales de nada. Bien, entrada de pulsos para integración. Recuerden que cuando nosotros hacemos integración numérica se hace esto por tiempos. Vamos haciéndolos por cada tiempo haciendo la integración por pedacitos. Temporizadores, cuenta hacia arriba, cuenta hacia abajo y antirrebotes. Alarmas digitales, control pasos, cálculo de salidas, digital output, complex, dispositivos, tiempo muerto, alarmas análogas. Bueno, ese es uno de los tantos bloques de función que tiene Build Foundation. Vale la pena mirarlo, de pronto conseguir un documento más amplio donde podamos tener eso, pero para nosotros, por lo que digo, eso es más que informativo, porque esto ya para nosotros es transparente, ya sabemos cómo funciona cuando vamos a hacer la comunicación. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con otros tipos de comunicaciones. Lo hicimos cuando hicimos la comunicación módula la semana pasada, el viernes, con LabVIEW y Proteus. Bien. No todos los dispositivos traen el mismo número de bloques, pero sí debe traer una base mínima. Eso ya está estipulado por la norma. Si uno desea y el fabricante lo permite, se pueden copiar un bloque al dispositivo para agregarle una función. Esto se llama instalación. Por ejemplo, agregar un segundo PNID a una válvula de control, o sea, ponerle un otro PNID. Eso debe ser consultado con el fabricante porque sus derechos no pueden ser vulnerados. Bien. Ahora miremos aquí qué más hay. Dice descripción de dispositivos. Corresponde a un driver que trae el dispositivo para que el host entienda la data. Por ejemplo, si trae un bloque funcional especial desarrollado por el fabricante o texto ayuda, unidad de ingeniería o método. 3. ¿Quién es el host? Recuerda que el host es el equipo que va a leer. Por ejemplo, mi computadora, aquí donde yo estoy haciendo la clase, es un host, es mi host. Es el que se encarga de, a través de una IP y a través de una comunicación,
tener acceso a una serie de información que es la que tiene usted allá, o yo enviar información que es la que yo estoy enviando aquí para allá. Ese es el host. Para que el host entienda la data, se necesita un driver, y ese driver lo trae cada fabricante, ¿no? Perdémonos de eso. Esto. Bien. Ok. Ahora miremos acá donde dice fabricante o texto yo, unidad de ingeniero método. Dice método es una secuencia predefinida de operaciones que ejecuta el dispositivo. Es como un protocolo. El dispositivo lee, envía la información tal, hace una presentación de su fabricante y su número y después envía datos. Entonces ese orden de las cosas como lo hace es lo que llaman, el fabricante lo llama método. Foundation Fieldbus no especifica los diagnósticos de dispositivos, sino que queda abierto a cada fabricante. Emerson es uno de los fabricantes buenos y duros. Ha incluido en sus dispositivos bloques de función de diagnóstico que son analizados con un software llamado AMS, ¿no? Hay variables de frecuencia que también, para poder hacer lectura de sus registros, escribir en sus registros, se requiere un software especial del variador. Eso es lo que tiene que ver con la Fundación Fieldbus. Dice que además incluye métodos avanzados y estadísticos, ¿cierto?, que permiten detectar desviaciones en variables que permiten detectar. No siempre esto puede ser determinístico. De pronto tenemos una perturbación que no la podemos medir de ninguna manera, porque es una perturbación precisamente estocástica. Entonces nos toca usar métodos estadísticos para poder determinar qué tanto nos está afectando o no. Pero esos métodos deben estar establecidos dentro de los protocolos de los bloques de función. Por ejemplo, para el pegado de válvulas, para pérdida de sello o taponamiento de líneas de proceso. Todo eso se puede manejar desde el dispositivo. Bien, miremos cómo es el cableado de un bus de campo. Dice que Fieldbus utiliza un cable del tipo parapantallado, permite utilizar cables existentes. O sea que yo tengo ya un cable montado en una estructura, en una canaleta, y ese cable cumple los requisitos de que es apantallado, pues yo ahí puedo montar mis instrumentos, no tengo que quitar eso y cablear nuevo, ¿no? Bien, el bus se llama segmento o trunk, y los dispositivos se conectan al trunk mediante spurs. Esta topología es llamada branch. Branch es lo que nosotros conocemos como segmento, como elemento, bueno, donde podemos pegar varios. Aquí tenemos el H1 Fieldbus trunk, ¿no? Vemos que era H1. Aquí tenemos H1 en campo, que es el H1. Es para que nos volvamos a acordar que era H1 para que sigamos a dónde vamos. Aquí tenemos. Este es el H1 Fieldbus trunk. Entonces es el segmento donde yo voy a conectar mis dispositivos, ¿cierto? ¿Y cómo lo conecto? ¿A través de qué? A través de los spurs, ¿cierto? Y me conecto al trunk, que es este. Esta topología, todo eso se llama branch. Topología tipo branch. Y de aquí ya estoy sacando información a donde esto es proceso. Voy a mandar la información a campo y va para campo. Bien, si los spurs se conectan en un solo punto concentrado, entonces la topología se llama árbol o tree. Es este es el spurs. Pues estoy agarrando 3 de estos a un solo spurs y para luego mandarlo al tron. Eso es lo que nosotros conocemos como árbol. Si no, la otra sería que conectáramos un solo equipo por cada spurs. Entonces, eso ya sería independiente. Bien. Límites del número de dispositivos en Field Foundation. Ok. Ya es para límites de segmento. Es decir, máximo 32 dispositivos por segmento sin repetidores. Máximo 240 dispositivos por segmento cuando tenemos repetidores. Entonces, aquí ya sabemos que 32, ¿cómo llegar a 240? Cuando hablamos de 32, estamos hablando de un maestro y 31 esclavos o de 2 maestros y 30 esclavos. Se puede hacer. Lo mismo acá, son 240, quiere decir que son 239 esclavos y un maestro, o 238 y 2 maestros. Valores típicos, de 4 a 16 dispositivos por segmento. Lo recomendable, para evitar recargas en el voltaje o en la corriente. Cada dispositivo debe manejar 8 miliamperios por segmento, de 15 a 25 miliamperios de potencia de consumo
para 2 hilos, 8,5 miliamperios para 4 hilos y 400 miliamperios para un cemento típico como límite. Y los voltajes que se manejan son de 9 a 32 y el estándar, como lo habíamos dicho en un momento, son de 24 voltios. Bien. Límites de largo del cemento. Entonces dice tipo A. ¿Cierto? Entonces son un par trenzado individual, perdón, un par trenzado con apantallamiento, 18 WG, 1900 metros, máxima longitud. B. Multipar trenzado. Cuando hablamos de twisted estamos hablando de gemelos, ¿no? Entonces tenemos el azul y el azul blanco, el verde y el blanco verde, el marrón y el marrón blanco, etcétera. Eso es lo que significa ahí, pero es un par apantallado múltiple, ¿cierto? Con apantallamiento total, 22 AWG hasta 1200 metros, el C sin apantallamiento, 26 AWG hasta 400 metros, y el D 2 hilos, ¿cierto? Sin apantallamiento y no pares, o sea, no pares trenzados, sino 2 hilos separados, 1 y 2, cable AWG 16 hasta 200 metros. Pues fíjate que lo que nosotros nos convendría para hacer una comunicación larga hasta más de casi 2 kilómetros es el que es apantallado, es un solo par apantallado individual, o sea, un solo par por cable con la pantalla. Mientras que el otro es el que vienen los 3 pares, los 4 pares, que es el que conocemos nosotros como cable UTP. No, ese es hasta 1200 metros, pero es el que más se usa por lo que es económico y se consigue más rápido por ahí. Este es el que más se usa. Entonces nosotros te podemos estar hablando de que podemos manejar 1200 metros sin repetidores. Bueno, aquí dice que hay un ejemplo que se debe incluir la suma de todos los cables y no deben superar los límites de la tabla anterior. Esta. Aquí hay varios, una caja de conexiones. Aquí tenemos los H1, que son los que van para campo, y aquí tenemos el proceso. Y aquí tenemos S1, S2, la suma de todos no deben superar. Aquí S1 más S2 más S3 más S4 más S5 más 6 más 7 más T1 más T2. Dice que no pueden ser menores a deben ser menores a 1900 metros por si es tipo cable tipo A. Sí, no tenía que ser 1200 si estamos usando cable multipar a pantalla. Eso es lo que nos está indicando ahí ese ejemplo. Visto que el largo máximo del cable del SPUR depende del número de instrumentos en el cemento, del número de dispositivos a incluir. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener de 1 a 12 dispositivos por cemento, ¿cierto? Por SPUR, 120 metros, 90 metros, 60 metros, tenemos 1, 2 o 3. Para este tenemos 90, 60 y 30 y tenemos 1, 2 y 3. Y para este tenemos 60, 30 y 1 metro, si vamos a trabajar de 15 a 18. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una referencia, otra tabla. Eso normalmente cuando uno compra el dispositivo viene con esta información. Bien, aquí tenemos la información, el máximo de este largo para unirse con este cable y llegar allá, ¿cierto? Lo mismo con estos, 60 metros, 120 metros, porque este va directo a la línea. Aquí van con spurs. Bueno, ok, aquí vale la pena mirar esto. Se tienen estos links para que podamos tener acceso. Aquí por ejemplo dice Plant Web Emerson Process, es de Emerson, es una página web de Emerson para tipo universitario, para estudio, para análisis, para entrenamiento. Delta B también tiene INECO y ESI Delta B, ICI Delta B. Y el sitio oficial de Fieldbus es fieldbus.org, donde podemos nosotros entrar y analizar o ver toda la información que hay sobre el bus actualizado, ¿no? la fundación actualizada en los buses. Bueno, esto era un brochure bastante grande, amplio, a pesar de que son pocas diapositivas, son 23, que está amplio porque dice todo lo que tiene que decir, pero cualquier información de esa que queramos ampliar, simplemente nosotros nos vamos allá a la fundación o a las universidades que han trabajado con ellos. Hay mucha gente que ha trabajado con Fieldbus, de hecho, y se consigue muchísima información en internet. Cuando digo muchísima es bastante lo que yo he mirado.
¿cierto? Y ese es el que nos tiene acá. Bueno, ya no alcanzamos a ver, pero la otra semana, el lunes, porque ya se nos mochó el lunes que teníamos clase, pero el otro lunes, y seguramente no vamos a estar mal de tiempo, no hemos perdido tiempo hasta ahora, entonces lo que nos quita el lunes festivo. Si ya son muchos lunes festivos, pues ahí miramos cómo hacemos de pronto una clasecita de estas y nos hace falta. Esto lo voy a dejar subido en la red, en el blog, junto con esta otra diapositiva que ya es específica. Ya es agarrar el Fieldbus y llamarlo como lo llaman, quién fue su dueño, Siemens, que ya hoy en día es estándar, pero quién fue su dueño, Siemens, y todavía se reconoce como Siemens, ¿no? Es Profibus, es de Profinet, de Profibus y de Profinet, tiene que ver con Siemens, y estamos hablando de buses de campo acá. Y vamos a verlo, pero esto ya lo veremos después, cómo es que maneja el Profibus. No alcanzamos hoy ya, porque de todas maneras la idea era ver la otra diapositiva completa y poder entender. Una vez entendamos esto, junto con el ejercicio que ya hicimos de Modbus, y si podemos hacer la aplicación de Modbus, pero ya con los autómatas programables, ya vamos a comunicar el autómata con Arduino sin tener ya nada que ver con la computadora, o sea, sin la view y sin nada. Solamente vamos a ver si es cierto que Arduino lee y nosotros allá en la pantalla del autómata podemos ver la información graficada en algún tanque o en algún termómetro, etcétera, lo que vamos a hacer ahí. Con eso daríamos por vistos toda parte de Modbus, Profibus y buses de campo, y entraríamos a ver Ethernet, para que de ahí sí ya entremos a mirar lo que es los programas de los software, los programas que vienen para hacer SCADA, cómo hacemos con SCADA, qué herramientas adicionales hay que utilizar para trabajar con SCADA, qué tipos de aplicaciones podemos hacer, por ejemplo, con la View o con un SCADA profesional como el que yo tengo instalado acá, que podemos usar el demo sin ningún problema. Solamente nos limita son las imágenes de la pantalla HMI. Yo tengo la licencia y yo sí puedo montar todas las imágenes que yo quiera, pero allá lo podemos hacer sin ningún problema y lo pueden descargar. Yo después les diré de dónde. Y ahí vamos entrando. Después vamos a ver parte de teoría de lo que es seguridad, de lo que es alarmas, de lo que es cómo hacer las HMI que sean viables para los operarios, las salas de control, y prácticamente considero que vamos bien de tiempo, porque eso es todo lo que tiene que ver. Recuerden que nosotros dijimos que cuando terminemos Profibus y veamos Ethernet, vamos a buscar un espacio para mirar qué es la industria 4.0 y las comunicaciones en la industria 4.0. Yo tengo una presentación que he ido haciendo y he ido alimentando, y hay cositas ahí. Ya vamos a ver algo sobre el IoT y el IoT, que es Industrial Internet of Things, que es el Internet de las cosas en la industria, y como para irnos duchando en cosas nuevas. Bueno, muchachos, esto era todo por hoy.